Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta tarde, porque tú nos bendices, porque tú nos guardas, porque nos ayudas, bendices a este grupo de jóvenes. Muchas gracias por la vida de cada uno de los que se pudieron conectar. Has preparado este mensaje preparado, que tu Hijo lo has respaldado. Ayúdale, darle de tu gracia y misericordia, que cada uno de nosotros podamos comprender tu palabra, podemos atesorarla y ponerla por obra en nuestra vida diaria. Muchas gracias te damos por todo y te rogamos nos bendigas en grande manera. Sabemos que lo harás, te oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Areli. Bien, el mensaje de las últimas semanas fue bastante polémico. Yo sé que es difícil que lo entendamos, difícil que lo podamos comprender por lo que estamos viendo hoy en día con el movimiento de liberación femenina y cuestiones de igualdad de género y cosas así. Es difícil hablar de estos temas sin meter ideas que nos han inculcado en los medios, porque pues si yo le pongo esto a cualquier persona, a cualquier mujer va a decir, no, estos machistas están tremendos. Pero bueno, el objetivo no es fomentar el machismo. Dios no es machista. Dios solamente creó al hombre y a la mujer iguales, pero les dio roles diferentes, papeles diferentes. Eso es lo que Dios hizo. En los pasajes que mencionamos la vez pasada, hablábamos de que las mujeres trabajaban de una manera tremenda, eran muy útiles, eran colaboradoras en el ministerio. Había mujeres que dijimos estuvieron apoyando a Jesús y a sus discípulos con sus propios recursos. Entonces, la mujer tuvo un papel predominante en el mundo cristiano, a diferencia de lo que estaba pasando en el mundo. Dijimos que en el mundo la mujer sí era sobajada. Para los gentiles, la mujer estaba al nivel de un animal o quizá incluso hasta por debajo. El que valía la pena, el bueno ahí era el hombre, pero esa era la cultura que no conocía a Dios. En la cultura que conocía a Dios, en la iglesia cristiana, la mujer es exaltada, la mujer es elevada a un nivel que nunca había gozado desde la antigüedad en diferentes culturas. Y que las mujeres se hayan levantado en armas, pues tampoco es algo nuevo, tampoco que los movimientos que están teniendo, que las mujeres luchan por sus derechos, buscan igualdad, que están buscando eliminar los feminicidios y cosas así, no es algo nuevo. Las mujeres ya desde tiempos de los romanos, de los griegos, ya buscaban su independencia, dejaban a sus hijos, engañaban a sus maridos, abandonaban su hogar, buscaban trabajos iguales, o sea, las mismas cosas que llevábamos hoy las tenían en ese tiempo las mujeres. Pero la Biblia es muy clara y eso sí quiero recalcar, no creo que sea suficiente repetirlo porque eso nos debe entrar bien a la cabeza. Dios pone en una alta estima a la mujer y pues en la historia de la Biblia, como comentamos, hay muchas mujeres que aparecen ahí haciendo proezas, haciendo cosas, salvando gente, poniéndonos ejemplo de pureza, de valor, de incluso una relación especial con Jesús. Entonces, Dios exalta a las mujeres de una forma en la que la cultura del mundo no lo ha hecho. Por lo tanto, si una mujer va a tener un lugar predilecto, un lugar de santidad, un lugar de honor, va a ser en la iglesia, en alguien que conoce de Dios, él va a honrar a la mujer como debe hacerlo. Eh, el punto que quería Pablo sacar acá es que pues Dios ha dispuesto al hombre y a la mujer como iguales, pero dijimos les ha asignado tareas diferentes, una tarea para el hombre y otra tarea para la mujer. El objetivo de lo que vimos en los pasajes anteriores es que cada uno de ellos respete ese papel que Dios les ha dado y muestre un espíritu de humildad. Ese espíritu de humildad, pues en este caso la mujer lo mostraba al cubrirse la cabeza. En esa cultura, una mujer con la cabeza cubierta mostraba que estaba sometida a la autoridad que Dios le había dado al hombre. Quizá a alguien no le gustaba la idea, quizá alguien quería discutir y decir, Señor, no me parece esa idea, no me gusta cómo tú creaste el rol del papel, perdón, de la mujer y del hombre. Entonces, Pablo que les dice, oye, si te gusta discutir, si eres alborotativo, si te gusta estar en el show, nosotros no tenemos esa costumbre, no nos vamos a estar poniendo a discutir, porque el punto principal es este, es que alguien se someta. Y dijimos que la palabra someterse en el griego era jupotazo, era alguien que ponía a los demás en rangos superiores a uno mismo, ¿ok? Pero el ejemplo máximo de jupotazo y de humildad fue Jesús.
Jesús siendo Dios, Jesús siendo hombre, Jesús siendo el maestro, puso en un lugar supremo a los discípulos y los sirvió, los puso como si ellos estuvieran arriba de él. Esa es la palabra jupotazo, esa es la idea que tiene jupotazo. No significaba que los discípulos fueran más que Jesús, no significaba que ellos estuvieran en este nivel y Jesús estuviera acá. Eso no es la idea. Como dijimos en Filipenses, cada uno debe tener la misma actitud que Jesús, el cual siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y sirvió a los demás, puso su vida por los demás porque él los consideraba como superiores a él mismo. Esa es la actitud del espíritu de Jupotazo. Yo una vez escuché que la palabra sujetarse habla de esto, que si tú estás abajo o te vas a caer, alguien te levanta, te sujetas aquí de la mano. Es una idea bonita, es una idea romántica, es una idea preciosa. El problema es que es un poquito diferente a lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de que te sujetes de alguien más para no caerte. La Biblia habla de que en el término jupotazo tú pongas a alguien como si él o ella fueran superiores a ti mismo. Ya sabemos que no son superiores, sabemos que somos iguales, pero tú lo pondrías como si él fuera el general y tú fueras el soldado raso y lo vas a servir, lo vas a ayudar, lo vas a amar como Jesús amó a la otra persona. En la epístola de Efesios se nos dice, sujétense los unos a los otros, es decir, uno considere a otro como superior a él mismo y el otro considere al otro como superior a sí mismo. Esa es la idea. Y cuando uno se sujeta a Dios, se somete a Dios, va a poder hacer esto, considerar a otro como alguien superior a sí mismo. Y obviamente nuestra dependencia, nuestra sujeción máxima es hacia la autoridad de Dios. Entonces, esa es la idea, el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en el capítulo 11 que pues bueno, si no quedaba claro, siempre vale la pena hacer un repaso para que podamos entender bien el punto principal. Pablo les estaba diciendo, a mí me gusta mucho que ustedes hayan obedecido ya varias cosas. Sin embargo, ahí va un punto en el que no puedo elogiarlos, les decía Pablo. Yo no puedo aplaudirles lo siguiente. Cuando ustedes se reúnen, no lo hacen para hacer un beneficio, sino lo hacen más para un daño. ¿Qué estaba pasando? Les comentaba en la iglesia de Corinto, pues había divisiones. Parte de la iglesia de Corinto tenía facciones y estaba dividida. Un grupito estaba con un líder, otro grupo tenía otro color, otro grupo tenía otro color, porque unos pensaban que Pablo era el mejor, otros que Pedro, otros que Jesús, otros que Apolos. La iglesia ya tenía división. Sin embargo, lo que Pablo está refiriéndose aquí es que cuando ellos se reunían a comer, pues en vez de hacerlo como iglesia y tener un compañerismo, una coinonía, un ágape para poder tener comunión unos con otros, poder convivir los cristianos con otros cristianos y cristianas con otros cristianos. El problema es que en vez de hacerlo para bien, lo hacían para mal, porque había más facciones, había más separación. Entonces, Pablo les dice, por supuesto que tiene que haber divisiones en ustedes. Para los que tienen la aprobación de Dios, sean reconocidos. Pablo les estaba diciendo, claro que va a haber unos que están haciendo bien las cosas y otros que no. ¿Y en qué estaban haciendo mal las cosas? En la cena del Señor. Para poder hablar de la cena del Señor, antes vamos a hablar nada más de Juan 6. Puse unos paréntesis grandes aquí porque este es un paréntesis antes de abordar la cena del Señor, para poder entender un poquito de lo que Jesús estaba haciendo la noche que fue entregado. En Juan 6 se nos menciona que Jesús alimentó a una multitud enorme. No sabemos en realidad a cuántas personas, pero se nos dice ahí que al menos había 5,000 hombres y aparte había niños, aparte había viejitos, aparte había mujeres, había un montón de personas y Jesús los alimentó. Termina de alimentarlos y entonces Jesús da un discurso. Y Jesús les dice aquí en el versículo 47, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Estos versículos son bien poderosos, ¿eh? Necesitamos poner atención y por eso los voy a mencionar antes de pasar a la siguiente sección de 1 Corintios 11, porque es bien importante recordar esto. Jesús los alimentó, quizá la gente estaba pensando, ahí ya tenemos a alguien que nos dé comida gratis, pero a Jesús no le importaba eso, Jesús lo que quería es que la gente creyera. ¿Y que creyera en qué? Pues en Él, que creyera en Jesús mismo, no que creyera en que Él les podía dar comida y ya, sino que creyeran en todo lo que implica Él. Jesús es Dios, Jesús vino en carne,
Jesús se encarnó, tomó forma de hombre, de carne y hueso, y eso le permitió morir en la cruz por nosotros. Y después nosotros ya sabemos que resucitaría y que regresaría al cielo porque su vida fue acepta delante de Dios y Él pudo redimirnos del pecado. Entonces, una persona que cree en Él, que se adueña de Jesús, que lo hace parte de sí mismo, nos dice la Biblia, tiene vida eterna. Y esto debía traer gozo a la vida de esas personas que fueron bendecidas con la comida terrenal. Y entonces lo que está diciendo Jesús es aquí, sí, yo soy el pan de vida. Jesús les dio un montón de comida, ellos habían llenado ya sus estómagos con comida. Nos dice la Biblia que esas personas, esa multitud de 5,000 y más personas que habían comido ahí, ya habían llenado su panza, su estómago, ya estaban saciados, pero Jesús les dice, oigan, yo soy un pan diferente, yo soy un pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna y yo soy el objeto que deben creer, o la persona en quien deben creer para poder tener vida eterna. Sus antepasados, los israelitas, comieron maná en el desierto. El maná era una comida que Dios proveía en el desierto para los israelitas que estaban vagando en el desierto, pero nos dice la Biblia, todos murieron. Esa comida no daba vida eterna. El maná no les garantizaba que no iban a morir. Pero Jesús les dice, sin embargo, el que coma del pan del cielo, ¿cuál es el pan del cielo? Él mismo, nunca morirá. Y no habla de la muerte física, porque pues sabemos que todos sus discípulos murieron, incluso ya dijimos que murieron martirizados, pero Jesús está hablando de la vida eterna. Esto es lo que Jesús tenía en mente. Cuando vino a la tierra, lo que él tenía en mente era ofrecer vida eterna a las personas. Y entonces les está diciendo, el que coma de este pan nunca morirá. Jesús les vuelve a recalcar, por si no habían entendido, por si no les había quedado claro, yo soy el pan de vida. Ya nos lo había dicho antes, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Esto en algunos de los que estaban ahí en ese momento creó dudas y decían, ¿cómo vamos a comer de su carne? ¿Qué nos va a dar un segmento de su piel o de sus músculos? No entendían las personas y esto creó algún alboroto. Nos dicen más adelante, en los versículos 66, 60 y tantos, que los discípulos lo abandonaron. Hubo gente que no entendió esto, se escandalizó y dijo, ¿cómo me voy a comer a Jesús? Eso no es algo que entendían, pero Jesús estaba diciendo, si alguien me come, ¿y qué significa comerla? Significa hacerlo parte de sí mismo. Así como cuando ustedes comen pan o comen una fruta o comen una carne y ese pan, esa fruta o esa carne se vuelve parte de su cuerpo, así estaba diciendo Jesús, necesitan a mí hacerme parte de ustedes, necesitan tomarme como parte de ustedes y eso significa que ustedes van a tener vida eterna. Jesús les está diciendo mi carne, porque como yo les decía, eh, creer en Jesús significa que Él es Dios y que Él vino en carne. Carne. Significa que nosotros asimilamos que Jesús vino a morir por nosotros y que ahora sí vamos a recibir vida eterna. Pero, les repito, esto creó alboroto en la gente y ellos empezaron a decir y discutir entre sí mismos sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Se preguntaban. Y el relato nos dice que la gente estaba confundida hasta el punto que en el versículo 66 eh, discípulos dejan a Jesús. Discípulos es alguien que sigue a alguien, pero en algún momento esos discípulos se cansaron de seguirlo, no entendieron bien, no quisieron continuar en el camino detrás de él y lo siguieron. En el versículo 66 nos dice que lo abandonaron, pero el versículo 67 y los que siguen trae algo poderoso. Jesús vio que los discípulos, unos seguidores, lo abandonaron. Se vuelve a Pedro y a los discípulos y les dice que ustedes también quieren irse. Y Pedro le responde algo, Señor, ¿a quién iremos? Es decir, ¿qué otro camino hay? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta de Pedro. Es un versículo que a mí me fascina. Este versículo que le menciona Pedro, esta frase, es lo que nos puede hacer a nosotros la diferencia entre los discípulos del versículo 66 y los versículos del 67 y los que siguen. Una persona que entiende que Jesús vino a darnos vida eterna y que Jesús es Dios y que Jesús está en control, puede tener la fe
para continuar en su camino del cristianismo, aún a pesar de las cuestiones que no puede entender, aún a pesar de las cuestiones difíciles, de las enfermedades, de las pruebas y de lo que venga. Una persona que tiene a Jesús, nos dice la Biblia, tiene vida eterna. Y en los pasajes que estamos leyendo, pues tenemos una relación y un punto bien importante. Jesús quería que los judíos pasaran de entender una idea a través de la cena del Señor, de la cual habla el capítulo 11 de Primera de Corintios. eh, los judíos tenían una idea del Cordero Pascual y Jesús lo que quiere es, ok, transformen esta idea sobre el Cordero Pascual que les salvó la vida a los primogénitos cuando tuvieron los judíos que poner la sangre de este Cordero sobre las puertas para que no entrara el ángel y matara al primogénito. Los judíos asociaban a este Cordero como vida, como un salvador. Bueno, lo que quiere Jesús que hagan en este momento es que entiendan que Él es el cumplimiento de esto y que si el corderito tenía que morir para dar vida, Jesús tuvo que morir para dar vida. Y esa vida como era eterna. De tal forma que en la mente de los judíos, el pensar en el Cordero Pascual hablaba de pensar en sacrificio para dar vida. Lo mismo ahora, Jesús que había muerto iba a hacerlo para dar vida. Y esta es la idea principal que nos tenemos que meter en la cabeza para abordar los siguientes versículos de Primera de Corintios. Regresamos entonces a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20, con estos versículos y este paréntesis que pusimos. Primera de Corintios 11, 20 habla de lo que estaban haciendo los corintios. Cuando ustedes se reúnen, les dice Pablo, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y este era un pecado tremendo. El versículo 20 habla de una cuestión brutal y quizá también pueda aplicar a nosotros. Estábamos mencionando en los versículos previos que cuando la iglesia se reunía, no lo hacían para bien, lo estaban haciendo solamente para crear división, unos en un grupo, otros en otro grupo y otros en otro grupo. Lo que les está diciendo Pablo es que cuando se reúnen era por algo menos la cena del Señor. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, la iglesia se reunía en algún lugar, no sabemos si en una casa, no sabemos, pero la iglesia se reunía para tener convivios. Y en esos convivios de los corintios, lo que hacían era que cada uno llevaba su comida. Entonces, al llevar comida, pues había unos ricachones que llevaban cosas muy abundantes, muy estrambóticas, muy poderosas, ¿no? Pero había hermanos también que pues no tenían los mismos ingresos, que llevaban sus frijolitos o no sé, alguna semilla, alguna cuestión muy económica. Y estos ricos lo que hacían era pues humillar al pobre, decían, ah, yo me voy a ir a embriagar, me voy a ir a comer, que los demás vean que yo estoy llegando a la iglesia, al convivio de la iglesia y que vean quién es el que tiene dinero. Pero el hermano humilde se quedaba con hambre, mientras estos se saciaban, se emborrachaban y esto estaba pasando en la reunión que tenían en la iglesia, de tal forma que lo que menos les interesaba a muchos era la cena del Señor. Y para Pablo, la cena del Señor era un tema glorioso. De hecho, no solamente para Pablo, sino para el Señor mismo, porque vemos que alguien que desprecia la cena del Señor, alguien que no lo está haciendo de forma correcta, entonces significa que no está interesado en la cena del Señor y por lo tanto, los últimos versículos de este pasaje nos dicen, algunos están debilitados y enfermos y algunos ya duermen. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, cuando ustedes se están reuniendo para tener sus disque convivios de amor, sus convivios para tener convivencia entre los cristianos, no lo están haciendo para la cena del Señor. Se están enfocando en todo menos en lo que deberían. Y esto que es un pecado. Pecado que Dios castigaba de una manera severa. ¿Cuál era el castigo que Dios les había dado? Ya lo dijimos, algunos están débiles, otros están enfermos, pero algunos han muerto. Dice la Biblia, algunos duermen. Bueno, esto es un pecado. Y si nosotros no respetamos la cena del Señor, no observamos la cena del Señor, igual es un pecado. Si no lo hacemos de forma correcta, es un pecado. Pablo les está diciendo aquí, ustedes se reúnen y no lo hacen para la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Pues esta cena en la cual se recuerda el sacrificio que Jesús hizo por el mundo entero. El sacrificio que, como el Cordero Pascual, tuvo que morir, derramar su sangre para salvar a alguien más, así Jesús tuvo que morir para salvar
a los que creen en él, como lo decía Juan 6. Los cristianos, de esta forma, ¿qué es lo que hacían? Algunos se apresuran a comer su propia comida. Dijimos, algunos como ricachones que van nada más a presumir y la comen de bolón. No lo quieren compartir con los pobres, no la quieren compartir con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Los que tenían mucho dinero comían rápido, se emborrachaban, quedaban llenos, quedaban satisfechos, quedaban felices y estaban pues algunos ya borrachitos. Otros, los hermanos quizá con menos economía, pues se quedaban con hambre y en vez de que estos compartieran con ellos, solamente terminaban emborrachándose. Y eso era algo triste que no debía pasar en la iglesia. Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? Esos hermanos que se están precipitando para comer y para beber, ¿no lo pueden hacer en su casa? Les pregunta Pablo. ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Mientras estos ricachones comían mucho, los pobres comían poquito, estos quedaban emborrachados, estos se quedaban con hambre, y eso no glorificaba a Dios. ¿Cuál era el tema que dijimos es básico para poder entender este pasaje? Entonces, los hermanos, mejor si iban a hacer eso, que se quedaran en sus casas, les dice Pablo. Allá mejor se comen, se beben lo que quieran, si quieren hasta las uñas que se coman, pero los hermanos pobres no deben ir a quedar humillados en la iglesia de Dios. Lo único que estaba pasando es que quedaban avergonzados estos hermanos pobres y estos quedaban todos borrachos y perdidos. Pablo, ¿qué les dice? ¿Qué se supone que les debo de decir? ¿Quieren que los elogie? ¿Quieren que los alabe? ¿Quieren que les aplauda? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pablo estaba diciendo, la conducta que están tomando estos hermanos es digna de reprobarse. Y ahora Pablo les va a comentar algo súper, ultra, mega, archi, recontra importante, chicos y chicas, hermanos, hermanas, pastores, líderes, maestros que ven estas clases. Pablo les está diciendo, ok, ustedes como iglesia están haciendo algo mal. Ustedes como iglesia están nada más creando divisiones, están haciendo sus grupitos, están haciendo facciones y en vez de que sean un cuerpo, están solamente dividiéndose. Unos humillan a otros, otros terminan con hambre, otros terminan tristes, otros terminan borrachos y esto es un desastre. Lo que está pasando en la iglesia es un desastre. No les voy a aplaudir eso. Sin embargo, Pablo ahora les va a decir, yo les voy a comentar algo totalmente diferente. En medio de esta conducta que es reprobatoria, que es fea, que es terrible, yo les voy a decir algo hermoso. Noten esto. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Esto tiene un peso importantísimo porque Pablo no les está diciendo fue mi idea, o sea, a mí se me ocurrió, yo después de mis estudios pude decir que era lo mejor para ustedes. No, les está diciendo Pablo, Dios mismo fue quien me lo transmitió. Yo lo recibí del Señor mismo. ¿Cómo lo recibió? La verdad no sabemos. No sabemos si cuando se fue a Arabia, si cuando estuvo en algún lugar especial, no sabemos. Pablo no se interesa en esos detalles, pero nos está diciendo, Dios mismo me transmitió algo y ahora yo se los voy a transmitir directo a la iglesia. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer para evitar estas actitudes malas en la iglesia? La noche que Jesús estaba con sus discípulos, acuérdense ustedes, fue traicionado. Eso se relata, por ejemplo, en Juan 13, y después dijimos, Judas ya llega en el capítulo 18 con ellos, pero en Juan 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, en ese mismo momento así hermoso que Jesús está aplicando la palabra juperetes, no, jupotazo, perdón, jupotazo, está sometiéndose, está considerando a los demás como superiores él mismo, pues bueno, Jesús le lava a los discípulos los pies, pero uno sale y lo traiciona. Bueno, esa misma noche en que Jesús fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. El pan era como parte de la celebración de la Pascua. En la Pascua, lo que hacían los judíos era pues recordar este momento en el que Dios los sacó de Egipto y mataban al corderito, lo acompañaban con pan, pan sin levadura, porque pues, no les había dado tiempo hornearlo, y esto lo celebraban los judíos de manera frecuente. Esto era conocido como la Pascua y era una fiesta solemne para los judíos. Entonces, en esa noche en que Jesús fue traicionado, el Señor Jesús estaba con sus otros discípulos que quedaban y tomó pan. No, no es cierto, perdón. Todavía estaba Judas aquí.
Todavía estaba Judas en este momento y tomó pan. Después dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando Jesús está rodeado por sus discípulos, estaban Jesús y sus discípulos, y pues sabemos que no estaban en una mesa, porque pues en ese tiempo la costumbre era que se recostaran, se reclinaran. Jesús lo que hace es toma ese pan, el pan sin levadura, lo parte y les dice, tomen, este pan es mi cuerpo. Ahora, uno podría decir, oye, entonces sí es cierto que este pan se transforma en el cuerpo del Señor. Y la respuesta pues es obvia, pero mucha gente no la ha visto. La respuesta es no, no es en realidad el cuerpo literal del Señor. ¿Dónde estaba el cuerpo en ese momento? Aquí. Este era el cuerpo del Señor y esto representaba al cuerpo del Señor. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Jesús partió el pan, esto es mi cuerpo, les dijo, el cual es entregado por ustedes. Algunas versiones, algunas traducciones mencionan es partido, o es quebrado, o es roto por ustedes, pero si ustedes se acuerdan lo que en el Salmo 22 dice, ni un hueso de Jesús se iba a romper. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo era entregar su cuerpo para morir y para hacer un sacrificio por los discípulos. Aquí les está diciendo. Y el punto principal de esto, chicos y chicas, es esto. Hagan esto en memoria de mí. Aquí se pueden cometer, al menos yo veo, un par de pecados. Uno, no hacerlo, porque Jesús les está diciendo, háganlo. Y otro es hacerlo, pero de una manera incorrecta. ¿Cómo debe ser hecho? En memoria de mí. ¿Qué significa eso de en memoria de mí? Jesús estaba poniendo su cuerpo por la salvación de sus 12 discípulos y de las personas que creyeran en él para que pudieran tener salvación. Pero podemos olvidarnos de este sacrificio y hacerlo de una manera litúrgica, solamente como un ritual, o como los corintios lo hacían de forma incorrecta, solamente para ir a lucirse, para verse espirituales, para verse bien, para humillar al otro, no sabemos. Hay al menos un par de formas en las que yo veo que se puede pecar haciendo esto o no haciéndolo y haciéndolo de una forma incorrecta. ¿A qué quiero llegar con esto? Y con esto voy a terminar el día de hoy porque todavía el relato sigue. El punto principal de esto, chicos y chicas, es Jesús tuvo que morir en la cruz para ser sacrificado por nosotros y darnos salvación. Eso significó mucho para él, eso significó que él descendiera del cielo, se humillara a sí mismo, pusiera a los demás como superiores a él mismo, porque dijo, me interesa más el bien de los demás que el mío propio. Y ahora nosotros, cuando lo hacemos, podemos recordar eso. Y al recordarlo, hacerlo con una actitud de agradecimiento, de decir, Señor, ¿tú por qué tenías que venir a morir por mí a la cruz? ¿Por qué tenías que derramar tu sangre? ¿Por qué tenías tú que poner tu vida por la mía? Y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que Jesús, al igual que el Cordero Pascual, dio su vida por los demás y fue sacrificado para poder darnos salvación, nosotros deberíamos hacerlo con agradecimiento y hacerlo en memoria de él. Esto es algo que Pablo les está diciendo. No se me ocurrió a mí, el mismo Señor me lo dio y por lo tanto tiene una relevancia especial. Y si no lo observamos de forma correcta, podemos esperar disciplina del Señor. Entonces, estamos viendo esto con calma. Hasta aquí nos vamos a quedar, como les comentaba. Nos falta ver después qué hizo con el vino, porque habla de la sangre de del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Pero es bien importante recordar que si esto el Señor lo castiga es porque a Él le interesa tanto que entendamos la repercusión de la cena del Señor. Entonces podemos recordar y con un corazón agradecido decirle, Señor, estoy feliz porque me hayas salvado, estoy feliz porque me hayas hecho parte de tu pueblo, estoy feliz porque en algún momento voy a morir y sé que voy a tener vida eterna, así como lo dijiste en Juan 6. Si yo creo, si yo me apropio de Jesús, si lo hago parte de mí, si mi fe la pongo en Jesús, estoy feliz porque algún día
pase lo que pase en esta tierra, me enferme, me muera, me atropellen, me den un accidente, un infarto, me asalten y me maten, estoy feliz porque voy a tener vida eterna. Y esto lo podemos hacer recordando siempre la repercusión que tuvo, el sacrificio que tuvo el que Jesús viniera a esta tierra a morir por nosotros. Esto, recuerden una cosa, recordar que el capítulo 10, los versículos 31 al 33, hablaba de algo bien especial. El punto principal es la gloria de Dios. Si Jesús vino acá y nos permite conocer a Dios, es para glorificarlo. Si Jesús vino a la tierra para poder salvarnos y nosotros estar con Dios, es para poder glorificarlo. Eso es algo bien importante, chicos y chicas. Y esto, pues, para Dios es algo santo. Por eso Él se lo dio directamente a Pablo. Por eso Dios quiso que Pablo se lo diera a los corintios y que ahora nosotros lo pudiéramos leer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, chicos y chicas? Todo bien. Muy bien, pues bueno, terminamos en oración. Ahí está el chico Jonathan, Daniel, Carla anda por ahí. Bienvenidos, chicos y chicas. Pero Jonathan, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Sí, está bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde porque pudimos tener nuestra clase, aunque aún no podemos regresar a la iglesia a tomarlas presencialmente. Te damos las gracias por tener estos medios para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te pido que bendigas y cuides a los jóvenes que se pudieron conectar y a los que no, Señor, por favor, ayúdanos a poderlos animar para que se puedan conectar a las clases. Gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Johnny. Nos quedan unos minutitos para saludarnos, chicos y chicas.